Y así es que llegamos a la capital de Baja California Sur, La Paz de México. Es un lugar que no te lo imaginas. Aquí suceden atardeceres eternos, de esos que te cautivan la pupila y no te quieres ir. Y qué hablar de su malecón, es tan majestuoso que kilómetro a kilómetro te va contando la historia del mar y de La Paz, de México, Baja California Sur. Y así empezamos este recorrido por La Paz, el puerto de la ilusión. En el malecón te encuentras este maravilloso puente que te lleva hacia un muelle increíble, con una vista del atardecer que es inolvidable. Algo así como 1077 días pasaron para que llegáramos desde México hasta Balandra. 1077 días de aventuras. Han sido increíbles. Y esta playa nos ha dejado cautivados. Por eso te enamoras mucho de La Paz. Porque puedes caminar en el mar muy fácilmente y descubrir que hay un mundo entero detrás de ti. Vamos a seguirle dando watts. Explicar una sensación es lo más difícil que se puede hacer en el mundo. Nunca le puedes explicar a nadie lo que tú estás sintiendo en tus pies. Es una sensación única. Aunque ahora sí les voy a deber las imágenes del dron, porque esta no es una playa, es una reserva de la biosfera, así que hay que cuidarla y eso no es posible en este lugar. Pero les traeré las mejores imágenes que se pueda. Si por casualidad se te ocurre ir al Cerro de la Antena después de Balandra, este es el camino, asfaltado, más o menos como unos 5 kilómetros para llegar hasta la antena. Vamos a conocerla, ¿no? Bueno, y algo bien extraño de Balandra es que es una playa que hay que formarse. Ponte trucha, hay que llegar de 8 a 1 o de 1 a 5, porque aquí se forma la gente desde bien temprano. Vamos a conocerla. Y algo escondido aquí entre la ciudad de La Paz es el Parque de la Piedra y los Pájaros. Y aquí me encontré algo bastante interesante: piedras y pájaros. ¿Sabías que los pájaros crecen? Ellos llaman al día siguiente. El primer pájaro comienza la conversación y despierta a todo el vecindario. Gallos, palomas y pericos, una competencia glamurosa sobre quién hizo que el sol saliera. Ocupados en sus asuntos vuelan hasta que la tarde llega, y ellos prefieren contar historias hasta que el último buenas noches es dado. La forma de la tierra, piedras, permanece todo en silencio. Solo habla a través del agua y del viento. Calentadas por el sol, las piedras irradian calor. A través de la noche o congeladas, ellas son piedras frías al corazón. La gravedad mantiene las piedras unidas, todas juntas, mientras los pájaros toman vuelo y por un tiempo son libres de la gravedad. Pájaros y piedras, piedras y pájaros. Y aquí encontrarás mesitas para jugar al ajedrez, con sombra, el sonido del agua y un super ajedrez enorme allá al fondo. Y así es como un camino arduo de entre montañas y una carretera bastante escénica. Llegamos a Playa El Tecolote y vamos a buscar otro que está detrás de la montaña, el Tecolotito. Pero ahorita vamos a descansar porque estuvo duro el camino llegar aquí. Son como 26 kilómetros bastante divertidos y arduos. Llegamos al Tecolote en bicicleta. Vamos a seguirle dando watts. Y bueno, para eso del Tecolotito ya agarras este camino de terracería hacia la izquierda, como un pequeño desvío. A donde ves estas montañotas grandotas y esa línea final es el camino para subir al mirador. Entonces vamos a agarrar este camino para conocer el Tecolotito y una nueva playa que apenas voy a investigar el nombre. Vamos a darle watts. Even if I play the fool in front of you, deep inside I'm just like you, I'm feeling. Y este camino está bastante interesante y llegar a un desfiladero es algo de lo magnífico. No pueden ver la intensidad de lo que es estar en esta orilla. ¡Wow! Es impresionante. Es el efecto de La Paz.
Y es que es muy fácil enamorarte de La Paz, pues playas como Shiro, el Tecolote y Balandra te atrapan y no te quieres ir de aquí. Algo increíble de todo Baja California es cómo se une la montaña, el mar, la arena, dunas. Aquí todo sucede. El desierto es algo increíble en Baja California Sur. Pero es que esta historia aquí en La Paz apenas comienza. Apenas estamos recorriendo aquí el Parque de la Revolución. Es de los primeros parques donde trabajando como siempre, chambeándole y dando la vuelta, conociendo las calles, llegamos a este lugar aquí en La Paz. En el centro está bastante chido, hay un kiosquito, es la Plaza de los Músicos y el Parque de la Revolución. Está súper duper. Vamos a conocerlo un poquito.